Hemos hablado muchísimo de todas las consecuencias y las derivaciones de lo que ha sido esta guerra a partir de la invasión de Rusia a Ucrania con Raúl Sor. Y empiezan a pasar cosas que ya tienen un cariz un poco diferente. Por cierto, hay ayuda que está recibiendo Ucrania de distintos países. Hay toda una discusión sobre la ayuda de determinados cohetes o de determinada misilística a Ucrania para saber si es que eventualmente podrían llegar a territorio ruso o no, o si debieran ser de corto alcance. Pero hay otra faceta de todo esto que tiene que ver con las sanciones y tiene que ver con a ver cuál es el límite de aquello que se puede sancionar a Rusia. Y ha surgido esta idea de que Rusia, que es un gran exportador de energía y particularmente energía combustible, debe limitarse las tratativas y las comercializaciones con Rusia, y esto en particular lo está planteando la Unión Europea, y de eso queremos conversar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, bueno, sabemos que los combustibles, los hidrocarburos, han sido decisivos en todas las guerras, pero aquí se da una situación peculiar. Normalmente lo que ha ocurrido es que a los países que quieren perjudicar a otros dejan de venderle. Es decir, la Segunda Guerra Mundial en la guerra entre Estados Unidos y Japón empezó porque Estados Unidos trató de limitar los accesos de Japón al petróleo, y eso precipitó a la invasión japonesa a la pertenencia a las colonias holandesas, y con esto se precipitó la guerra en Asia. Bueno, aquí ha pasado todo lo contrario. Es decir, a Rusia le han dicho no le vamos a comprar más. Es decir, no es que se suspende la entrega de algo, de petróleo, sino que Rusia no le vamos a comprar más. Y eso ha dicho la Unión Europea, y de entrada ya van a limitar, van a cortar 2/3, quizás más, de la entrega de petróleo que se le permite a Rusia. Y esto lo han resuelto a través de los embarques. Es decir, ni petróleo ni gas transportado por vía marítima puede entrar a los puertos para ser descargado en ninguno de los países de la Unión Europea. Y esto, por supuesto, es un golpe tremendo, no en lo inmediato, pero va a ser un golpe tremendo para la economía rusa, que devenga aproximadamente 1/3 de todos sus ingresos de exportaciones de los hidrocarburos, gas y petróleo. De manera que, bueno, los rusos ponen cara de aquí no ha pasado nada, tranquilo, vamos a encontrar otros clientes, pero es un golpe al plexo, de eso no cabe ninguna duda. Ahora, lo que sí hay duda es cómo se implementan estas medidas. Los rusos y los países que han estado sometidos a embargos de esta naturaleza encuentran rutas, arriendan, siempre hay buques de arriendo que se pueden obtener, pueden operar con bandera falsa. Es decir, hay una serie de triquiñuelas, y se han detectado en situaciones previas este tipo de... Por ejemplo, en Rodesia, cuando Rodesia, hoy Zimbabue, declaró la independencia unilateral y se independizó de Gran Bretaña y no aceptó una serie de condiciones de integración racial en Rodesia, simplemente la propia Shell, la empresa británica, y pese a que la Royal Navy desplegó sus buques alrededor de Sudáfrica para impedir el ingreso de petróleo, la Royal Navy haciendo el bloqueo, una empresa mitad británica, mitad holandesa, seguía vendiendo. Y claro, el gobierno británico de la época se había tapado un ojo y no veía lo que estaba pasando. Y esto fue un escándalo tremendo después. Sí. Digo esto como ejemplo de que lo que viene, aunque suena muy dramático, tendremos que ver la implementación. Y la segunda pata de esto es que
una serie de países como Eslovaquia, pero principalmente Hungría, dijeron, mira, nosotros no podemos vivir sin este gas. Hay que recordar que Viktor Orbán, el presidente de Hungría, es un estrecho aliado de Vladimir Putin. Y tú lo has señalado en varias oportunidades, Fernando, Orbán es un ultraderechista, un hipernacionalista, pero de derecha extrema en términos europeos. Y, bueno, tiene una alianza muy estrecha con Putin. Se entienden muy bien y él se achincheró que necesitaba ese gas, que no podía, Hungría no podía sobrevivir sin él, y le ofrecieron algunas opciones. Él se achincheró en eso y dijo, no, nosotros necesitamos esto. Y bueno, entonces la resolución final de la Unión Europea es que se pueden hacer importaciones a través de gasoductos, pero no por vía marítima. Y como 2/3 o quizás más de las exportaciones rusas son por vía marítima, bueno, va a ser de todas maneras un golpe importante a la economía rusa, pero todavía van a poder seguir vendiendo, especialmente algunos, a Eslovaquia también, gas por vía de gasoducto. ¿Cómo va a operar esto? Por lo menos hasta final de año van a poder seguir comprando, y de aquí a final de año pueden pasar muchas cosas en Ucrania, en Rusia. Habrá que ver cómo avanza, pero de momento la guerra, como tú lo señalaste, está en otra dimensión, es decir, la dimensión económica se ha profundizado. Oye, es interesante el planteamiento que tú hiciste al principio sobre la forma de enfrentar a Rusia. Yo me recuerdo de una acción que cada cierto tiempo se sigue haciendo en muchos países, particularmente en los países, si tú quieres, con economías de mercado extraordinariamente amplias y donde el consumidor sabe que tiene un poder en el acto de comprarle algo a otro. Y por lo tanto se producen, y tú probablemente lo has visto montones de veces, los boicots de consumo, donde a mí me tocó verlo en Estados Unidos muchas veces, donde de repente pasaba algo, y casi siempre eran problemas que tenían que ver con las telefónicas, que eran una cosa bien curiosa lo que ocurría, y de repente aparecía en el diario un letrero que decía, dejemos de pagar la cuenta durante 2 meses por tal y tal situación hasta que nos resuelvan este problema que han hecho anteriormente. O había habido un escándalo en términos de corrupción y aparecían, pero muy rápidamente, pancartas o notas en el diario diciendo boicot a tal empresa o tal producto hasta que no se den las explicaciones que se merecen. Y eso funcionaba muy bien porque el consumidor tiene conciencia de que tiene poder si compra. Nosotros aquí en general eso no ha podido funcionar. Yo me acuerdo que lo trataron de hacer con la Polar en algún momento dado después del escándalo de la Polar y no pudo hacerse demasiado porque aquí no existe la conciencia de que uno, por ser uno, digamos, es algo ínfimo y no tiene poder. Sin embargo, en los países donde esta cosa funciona, la lógica es que 1 más 1 más 1 más 1 da un número lo suficientemente grande de consumidores como para que se afecte la venta del producto y por lo tanto se hace mucho, que es más o menos parecido, en este caso, a lo que tú estás diciendo. Aquí no se están yendo a las sanciones de solamente negarles dinero para préstamos o para determinadas situaciones, sino que básicamente es una negativa a comprar, es una negativa a no ser parte de la red de consumidores del combustible ruso. Claro, y esto podría funcionar todavía a nivel ciudadano. Por ejemplo, si alguna de las grandes distribuidoras de combustible siguiera importando combustible, petróleo ruso, podría empezar inmediatamente una campaña de boicot contra la distribuidora.
Y eso tiene un impacto. Le pasó a la Shell, Greenpeace le hizo una campaña enorme porque querían una torre de extractora, es decir, una plataforma. Y bueno, la gente, como tiene la opción, y muchos tienen tarjeta de cliente con algún descuento, con algunos beneficios, simplemente devolvían las tarjetas por millares y bueno, sacaron la calculadora en la Shell y pese a que a la postre se demostró que Shell tenía razón y que Greenpeace estaba equivocado, la Shell decidió desechar esta plataforma de explotación petrolera en el Mar del Norte porque le estaba saliendo muy caro. Por lo tanto, ese poder del consumidor está ahí y es muy importante. Sí. Pero en este caso, los estados están contentos con esto. Los que no están tan contentos son los ucranianos, porque la reacción cuando conocieron de esto, dijeron muy poco, muy tarde. Y ellos habían una de las primeras medidas, incluso antes de ser invadidos, en enero de este año, dijeron hay que tomar medidas preventivas para que Rusia no invada. No esperemos que hayan ocurrido, por así decirlo, el atropello para poner el semáforo. Pongamos el semáforo antes, advirtámosle, y esto es lo que les espera si nos invaden. Bueno, los países, la mayoría de los países dijeron, no, por favor, es decir, no podemos tomar medidas preventivas, pero si ocurre, vamos a reaccionar. La razón por la que no han reaccionado y la medida que han tomado ahora es incluso sorprendente porque esto afecta, pero en forma brutal, al grueso de los países europeos. Esto va a significar inflación, va a llegar al bolsillo de los consumidores, va a tener cuando eso ocurre, tiene un impacto político para los diversos gobiernos y aunque hay un respaldo bastante amplio de repudio a Rusia y a la invasión y a lo que está ocurriendo en Ucrania, en la mayoría de los países europeos, y uno lo ve a través de las encuestas, de todas maneras era difícil para la Unión Europea tomar esa medida en forma anticipada. Cuando la toma ahora, con razón el gobierno ucraniano dice muy poco, muy tarde, porque esto va a tomar tiempo hasta que percole hasta, digamos, los ingresos de Rusia. Esto, digamos, en 3-4 meses van a comenzar recién a sentir el impacto de no recibir los ingresos de las exportaciones. Y de hecho Rusia ha tomado una actitud bastante agresiva con algunos países, le ha suspendido a compañías alemanas, danesas y holandesas las exportaciones de petróleo y gas. ¿Por qué? Porque no le están pagando en rublos. En un momento dado, como estaban poniéndole restricciones bancarias a Rusia dice, muy bien, ahora el que quiera comprar me paga en rublos. Y tienen que pasar por bancos rusos y varias de las compañías se han negado a hacerlo y por eso ya Rusia se anticipa. Bueno, y habrá que ver si Rusia encuentra otros clientes como han presumido que lo pueden hacer y ver qué pasa. Bueno, ahí dijiste una cosa que es absolutamente trascendental, Raúl. Esto tiene su tiempo. Esta no es una cosa que pueda durar demasiado, porque en algún momento dado tú tienes que sacar las cuentas de si es que es efectivo el boicot. Bueno, eventualmente tú puedes, y tú no consigues compensarlo con otros clientes, bueno, estás en un problema serio y que tienes que abordarlo. Pero si es que esto es algo que eventualmente es más de labio que de conducta y finalmente Rusia consigue nuevos clientes, eventualmente podría ser una frustración el llamado a no adquirir el combustible ruso. Bueno, además lo que está planteando la Unión Europea y empujada por Estados Unidos, que ha ayudado a la Unión Europea a encontrar otros abastecedores, y Estados Unidos mismo se ha puesto a disposición con parte de su excedente, es desacoplar a la Unión Europea de su dependencia energética de Rusia en forma permanente. Es decir, hasta aquí nomás llegamos, y el país más emblemático en esto es Alemania. Alemania
como hemos comentado en otras oportunidades, estaban construyendo un enorme gasoducto, que lo han terminado a un costo fenomenal, un gasoducto que no pasa por ningún otro país, directo Rusia-Alemania. Y ese gasoducto a lo mejor va a quedar como un monumento subterráneo enorme, carísimo, y va a ser un elefante blanco para siempre. Bueno, vamos a tener que seguir de cerca esto que sucede porque hay, por cierto, las guerras que tienen que ver con armamento y vemos la destrucción que eso causa, las muertes que eso causa, pero está también esta otra guerra que a veces llega inmediatamente después de la acción que se rechaza y que muchas veces, por lo menos a nivel de ciudadano, yo lo he visto, y imagino que en países también, si es que hay voluntad seria de intentar mandar un mensaje al infractor, bueno, lo vamos a saber rápido porque efectivamente van a pasar cosas ahí, porque tienen que adquirir combustible por otro lado y porque Rusia va a sentir, si es que acaso se procesa esto efectivamente, va a sentir el golpe de todas maneras, lo podrá disimular un poquitito, pero buena parte de sus ingresos de exportaciones tienen que ver con los combustibles. Exacto. Y fíjate, uno de los pocos que está relativamente contento con esto es Greenpeace, porque como Greenpeace, el movimiento verde en general, ha estado luchando contra el petróleo, contra la contaminación, contra los gases de efecto invernadero, el CO2. Dicen, bueno, por fin, y esto va, pues, esta suspensión de las importaciones de gas y petróleo podría contribuir a un desarrollo de las energías renovables no convencionales. Por lo menos esa es la esperanza de ellos hasta este momento. Muchas gracias, Raúl Sor. Nos encontramos mañana. Que te vaya muy bien. Igual, chao viejo. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.